Doctora Danís, la escuchamos. Danos la palabra. Gracias, presidente. Bueno, al excelentísimo tribunal venimos a informar a ustedes en los términos del Código de Rito, pero queremos dejar sentado que no lo hacemos solas, mi compañera y yo, sino que en esta audiencia acompañan a César, que también está acá con nosotros, una cantidad de personas que a nosotros nos enorgullece mucho y nos parece muy importante que ustedes tengan conocimiento de esto. En particular porque, no voy a poder nombrar a todos, pero sí vamos a destacar algunas personalidades. Está con nosotros Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Líneas fundadora. Está Horacio Roca, de la Asociación Argentina de Actores. Están miembros de la Asociación Japonesa de la Argentina y miembros de la colectividad japonesa. María del Carmen Verdú de Correpi. Hay referentes de organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como el Encuentro Militante Cachito Fugman, APEL, CADU, CEPROT, CERPAG. También están presentes diputados nacionales y diputados de la ciudad, referentes sindicales, de agrupaciones políticas y también de la unidad piquetera. Bueno, esto obviamente se debe a que todos entendemos que esta es una causa política, es una causa, una persecución política que se inició durante el gobierno de Mauricio Macri y que hoy, 6 años después, continúa. Y también hay que destacar que esto es con 2 gobiernos mediante. Es una causa, obviamente, que le interesa a todos los que gobernaron y que gobiernan, porque son con la represión y la criminalización el método que ellos utilizan para intentar seguir llevando adelante un sistema de hambre y opresión. Es código penal en mano la forma de eleccionar a los y a las trabajadoras, ocupados y desocupados que se movilizan. La causa que hoy se sigue contra César Aracaki y también, por supuesto, contra Daniel, es una punta de lanza en un proceso de criminalización enorme que se extiende en todo el país, alcanzando hoy en día a cientos de procesados por salir a defender sus derechos a lo largo y ancho del país. No importa si es por cuestiones de agua, si es por cuestiones de miseria, si es por cuestiones de trabajo, si es por cuestiones del espectro más amplio, la pretensión que nos dicen desde el Estado es, si protestás vas en cana. Es muy simple con eso. Nosotras durante nuestro alegato demostramos el por qué decíamos que esto que planteamos en esta introducción, cómo este proceso, este juicio estuvo plagado de prejuicios, discriminación y una obstinación contra una fuerza política y en particular contra uno de sus militantes. Esta afirmación, que decimos que no es menor porque puede sonar fuerte, creemos nosotros que se ha demostrado en nuestro alegato y hoy otra vez venimos a remarcar y a poner blanco sobre negros y remarcar en colorado, como hacían con los videos de César en la audiencia, que lo señalaban con un circulito rojo para que los puedan identificar, qué es lo que ocurrió. Es de público conocimiento, pero igual yo no puedo dejar de mencionarlo, cuál fue el contexto en el que ocurrió esta criminalización que estamos enfrentando hoy. Y que justamente tuvo que ver con un proceso de ajuste fuertísimo que atravesaba la clase trabajadora en 2017, me encantaría decir que ya no estamos atravesándola, pero se recrudece, y que tuvo en ese momento el punto cúlmine en diciembre de 2017, cuando se intentó aprobar una ley que era confiscatoria de los jubilados. Era realmente un robo a mano armada. Este proyecto generó un repudio total en la población que se manifestó masivamente contra la sanción de esa ley. Existieron 2 movilizaciones que fueron reprimidas salvajemente por las fuerzas del Estado. La primera, la del 14 de diciembre, que estuvo a cargo de la Gendarmería que fue la misma responsable en ese año de la desaparición de Santiago Maldonado, y en esa represión hubieron centenares de detenidos, centenares de heridos, y también un repudio general de la población. A pesar de ello, se tejió un sistema acabado para trabar acuerdos y doblar las voluntades, que incluyó un accionar activo de los gobernadores, que llegó a su punto final en el 18 de diciembre de 2017. Cientos de miles de personas, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, organizaciones de jubilados, se hicieron presentes en esa plaza para decir que no queremos esa ley que confisca a los jubilados y los sume aún más en la miseria. Por eso justamente que tengamos este público detrás nuestro garantizando lo que es la oralidad y la publicidad de los juicios, tiene que ver con esto, que son todas personas que representan a una masa de 300.000 personas que nos movilizamos aquellos días. A 6 años de aquellos sucesos podemos decir que la plaza de los 2 congresos estaba repleta. Decenas de miles de manifestantes desbordaron su perímetro en rechazo a esta ley previsional absolutamente reaccionaria. El clima de descontento popular ganó las calles y los sectores de la clase trabajadora y del pueblo, que decidieron manifestar tan masivamente como se pudiera, demostrando la voluntad
popular de que esta confiscación a los jubilados no pasara. También tengo que destacar que por esa bronca que se sentía en los lugares de trabajo y para salvar las papas, la CGT decretó un paro testimonial sin movilización para intentar encubrir su complicidad no solo con esta reforma antijubilatoria, sino también con la reforma laboral que se estaba cocinando. Esa reforma laboral que finalmente no se llevó adelante fue fruto de estas movilizaciones por la reforma previsional. En las fábricas donde la organización interna y el activismo pudieron hacerlo, se realizaban asambleas obreras que votaron parar y marchar hacia el Congreso, que hay que destacar estaba vallado desde el domingo 17 en un perímetro de al menos 200 metros a la redonda. Se había dispuesto un operativo con más de 1000 efectivos de la ciudad, de policías de la ciudad. Y cuando los manifestantes intentaron avanzar, comenzaron las arremetidas de gases y balas de goma. Las multitudes que avanzaban y retrocedían en el radio que va desde la Plaza de los Dos Congresos hasta la Avenida de Mayo y 9 de Julio era impresionante. El hecho extraordinario fue la gran presencia de columnas obreras participando activamente de esta protesta a pesar de la agresión policial. Bien leído, los propios trabajadores fueron los que defendieron su derecho a movilizarse y a protestar. La diputada Romina del Pla planteó incluso en el recinto que se llame un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre esta reforma. Así de este modo nos sometíamos a una pantomima democrática a la aprobación de una ley que nadie quería. La moción fue respaldada por 108 diputados y rechazada por el bloque oficialista y sus aliados. También se rechazó la moción de detener, de frenar esa sesión, atento a la represión enorme que estaba ocurriendo afuera. Yo les recuerdo, ustedes lo saben porque lo han vivido también, que no solamente se reprimía a los manifestantes, a los trabajadores, a los jubilados, sino que también se gaseaba a diputados, algunos de ellos están aquí presentes. O sea, era una situación realmente descomunal. La represión salvaje que se desata alrededor de las 4 de la tarde, cuando los policías avanzan con hidrantes, con motos, con gases y balas de goma sobre la multitud, que además hay que destacar que se seguían sumando fuerzas de seguridad de otras fuerzas de seguridad, y empiezan con una cacería que fue impresionante. Esta cacería concluyó con más de 60 detenidos y heridos de gravedad. En aquel momento se había presentado un amparo por el uso de armas producto de la represión del 14 de diciembre. En ese momento había gente que le reclamaba a la jueza Vergara que los había prohibido ese fallo. Nosotros nos preguntamos, ¿qué pretendían? ¿Una masacre? Porque realmente no ha muerto gente, y en una cantidad infinita, virtud de que había una prohibición de utilizar armas. Así todo, no puedo dejar de destacar que los policías disparaban con postas de gomas con sus itacas apuntando a los ojos de los manifestantes, como pasaba en Chile también en esa época, y que al menos 4 de ellos perdieron sus ojos. Nosotros lo decimos, por eso también lo voy a aclarar, también tratando de no extendernos demasiado en el tiempo, la cantidad de personas que fueron atendidas en los servicios de urgencia de Santa Lucía. Cuando estas columnas se trataban de retirar por las calles laterales, la policía arrojaba gases en medio de todos para incitar al pánico. Y nos quieren hacer creer a nosotros que los manifestantes eran los que causaban intimidación pública, que Aracaki era el que intimidaba. La verdadera intimidación pública la ejerció el Estado. Las redes sociales ardieron con imágenes denunciando la brutalidad policial y la presencia de infiltrados del civil. Se difundieron las imágenes de motociclistas arrollando de manera deliberada a un manifestante tras dispararle una perdigonada a corta distancia. Se vio un camión atropellando a un jubilado, también una moto, ambos de la policía. Una patota de la policía echando gas pimienta sobre un jubilado para luego pegarle un palazo en la espalda. Los periodistas y especialmente los fotógrafos fueron un objetivo deliberado de la represión. Por la noche, además, la reacción popular, en virtud de todo esto, se transformó en una marea de gente que bajaba de los barrios en forma de cacerolazos. En todos los barrios porteños, de Gran Buenos Aires, de Rosario, Córdoba, Mendoza. Nosotros en las imágenes que mostramos en el juicio, bastante sesgado por supuesto, vemos que los policías subían a micros para revisar las pertenencias de los manifestantes sin justificación alguna. Una muestra más que la intimidación pública para que nadie se movilice la ejerció quien entonces era el gobierno nacional. Con la población llegando a los barrios, la plaza se volvió a llenar, ya hasta la madrugada, mientras adentro los diputados sesionaban. Esta protesta, que se extendió hasta las 3 de la mañana, momento en que la policía volvió a reprimir,
sin que hubiese ningún tipo de justificación, incidentes, nada que justificara la represión. Pero claro, lo importante era que la plaza esté vacía. Y para eso necesitaban reprimirnos, para eso orquestaron esta situación de represión. La sesión en el Parlamento finalmente se extendió hasta las 6 de la mañana, y el macrismo, que para ese momento ya había logrado su objetivo, que era justamente lo que decía cuando arrancaba, un nuevo robo a los jubilados. Una cuestión no menor que no puedo dejar de destacarla delante de ustedes, es que esta cuestión de la persecución que yo digo, de la represión, estaba fogoneada por el mismo gobierno nacional. En aquel momento, Elisa Carrió, que era diputada, en su intervención denunció como golpistas a las movilizaciones. Entonces hablaba de una conspiración que obviamente estaba sentando las bases para lo que podía ser una declaración del estado de sitio, que podríamos decir que de hecho estaba decretado. O sea, no se estaba respetando el derecho a movilizarnos, a manifestar, ni el derecho a circular por la ciudad de Buenos Aires. Mientras Carrió nos tildaba de golpistas, afuera una cacería dejaba decenas de detenidos. Los videos y los testimonios demostraron que el relato del fiscal, que después acogió Ríos, no fue más que una impostura. Nadie tenía intención de entrar al Congreso, sino que se escuchara nuestra voz y que esa ley rechazada por el pueblo no se aprobara. No hay mayor muestra del carácter represivo del Estado que cuando se utiliza el Código Penal para criminalizar la protesta social como factor aleccionador para evitar futuras manifestaciones. Si bien vamos a desglosar estos conceptos en la exposición, quiero dejar en claro ciertos tópicos. No hubo coordinación, como dice Ríos. Se trató de una marcha espontánea. No había contacto entre diputados y los manifestantes. No había contacto entre lo que ocurría adentro y afuera. La intimidación pública que aquí se investiga no está en la cabeza de Aracaki, sino del propio Estado mediante el despliegue de sus fuerzas de seguridad. Los delitos cometidos fueron del Estado contra el pueblo. Para desandar los fundamentos de nuestro memorial, el cual ratificamos, como decía antes, en todos sus términos y al que nos remitimos, le voy a, y para no hacerlo tan largo, le voy a ceder la palabra a mi compañera Claudia Ferrer. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, le voy a pedir que por favor los efectos del registro, porque yo tenía indicado que solamente se iba a dirigir la doctora Alanís. ¿Me puede repetir el nombre de los efectos del registro? Claudia Ferrero. Muchas gracias, la escuchamos. Bien, gracias. La sentencia que recurrimos incurre en la observancia de las normas del derecho procesal, vulnerando el debido proceso. Ha incurrido en la alteración del principio de congruencia, ha violado los artículos 168 y el artículo 355 del Código Procesal Penal. Es una sentencia cuya arbitrariedad es manifiesta, toda vez que se aparta para condenar de constancias comprobadas en la causa. Omitió el tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por esta defensa. Se aparta de los principios de la ley penal. El fallo viola el principio de igualdad ante la ley y realiza una errónea aplicación de la ley penal respecto al artículo 211 y el artículo 45 del Código Penal. La sentencia, decíamos, viola el principio de congruencia, toda vez que rompe la base fáctica entre el requerimiento fiscal, la acusación fiscal cuando pide condena y la sentencia apelada. En el requerimiento fiscal por el cual fue requerido César Aracaki, enuncia su participación alrededor de las 16 horas, lo que es modificado alterando el principio de congruencia, produciendo la alteración fáctica del espacio temporal al formular el pedido de condena del Ministerio Público, acusando a Aracaki por los hechos aproximadamente de las 14 horas, condenando el juez finalmente por este espacio temporal. Esta alteración fáctica no es inocente, ni para el juez... Doctora, la voy a interrumpir un segundo porque me dicen aquí que no la escuchan bien. ¿Te puede acercarse al micrófono? Eso, le voy a decir que acerque al micrófono a usted. A ver, hable. Esta alteración fáctica no es inocente, ni para el juez ni para el fiscal. Al tratarse de un concurso ideal, introduce la aplicación temporal en forma sorpresiva al final del juicio, de más de 2 horas en la conducta reprochada a César Aracaki. Esto tiene 2 consecuencias. Pretende con ello eludir maliciosamente el fallo de la Cámara de Apelación Penal en la Sala 1, cuando descartó en esta misma causa, en relación a César Aracaki y a Dimas Ponce, en oportunidad de la revisión de su procesamiento, el cargo de intimidación pública por la inexistencia de continuidad oral. La segunda consecuencia es que, como se ha demostrado en nuestro alegato, la mayoría de los testimonios que analiza el juez
en particular los empleados de la Defensoría del Pueblo, y más en particular la del Defensor del Pueblo, el señor Amor, alrededor de las 16 horas, ya se habían retirado de la plaza de los dos congresos. O sea que no se puede referir nada sobre la conducta de César Aracaki, ni tampoco sobre la real situación en ese momento que vivían en Plaza del Congreso. El juez en sus argumentos para condenar toma estas declaraciones para atribuir muchas conductas reprochables a los manifestantes en general, pero termina atribuyendo estas acciones directamente a César Aracaki. La manifestación del 18 de diciembre contó con cientos de miles de actores, desde las 12 horas hasta las 16:30, cuando mediante una violenta represión se desalojó en forma definitiva la plaza. Desde casi 5 horas que duró la jornada, esta defensa ha adoptado con el recurso a vuestra señoría un video de 56 segundos que es extraído de los videos de las mochilas policiales ubicando la secuencia a partir de las 15:54 horas. En esos 56 segundos está todo lo que se ha acreditado de la participación de César Aracaki en la jornada del 18 de diciembre de 2017. Este extremo fue claro en toda la instrucción, y a lo largo del juicio no se acreditó ningún elemento probatorio que modificara este hecho. Si hubiera existido, el Ministerio Público debió pedir en el marco del mismo la ampliación indagatoria para modificar la base fáctica, lo que no hizo. Existe un consenso en la mayoría de la doctrina clásica en cuanto a que el principio de congruencia opera en el plano fáctico. Lo cierto es que al punto es indicar el alcance de la imputación y cuál es el momento en que ella debe realizarse para un pleno y debido ejercicio del derecho de defensa, es el momento del requerimiento fiscal, al principio del debate. Dicho esto, corresponde declarar la nulidad de la decisión mediante la cual el tribunal condenó a nuestro imputado, toda vez que alrededor de las 16 horas modifica aproximadamente las 14 horas, lo que generó un cambio sustancial en la plataforma fáctica. En definitiva, el juez dictó una sentencia condenatoria apartándose de los términos de la intimación respecto de la cual el imputado tuvo ocasión de defenderse durante el juicio. Ello importó la transgresión del principio de congruencia, dado que no existía identidad entre la acusación y el pronunciamiento en cuanto al reproche. Se justificó así la vulneración del artículo 18 de la Constitución Nacional. Planteamos en este recurso la nulidad parcial de la sentencia en relación del delito de lesión en agresión, por inobservancia del artículo 168 y 355 del Código Procesal Penal. Tenemos un caso además de arbitrariedad de sordera, porque esta defensa aclaró en 2 oportunidades durante el alegato que no estaba planteando en ese momento la nulidad, sino que estaba alertando que una sentencia en base a la incorporación por lectura de los informes periciales acarrearía una nulidad. A pesar de eso, el juez rechaza una nulidad que esta defensa no plantea en el momento de la sentencia. En realidad, el planteo no lo hacemos antes de la sentencia, sino lo hacemos ahora, porque en esta instancia, cuando producida la condena, es que se genera el agravio irreparable. La incorporación por lectura en función de las cuales se pretende acreditar las lesiones leves del oficial Brian Escobar, produce el gravamen irreparable al ser valorados para apuntar la sentencia contra mi asistido, vulnerando el artículo 355 del Código Procesal Penal y el debido proceso amparado por el artículo 18. El punto es que será incorporado por lectura en la base probatoria los informes periciales médicos de fojas 1122, 1125, 1107 a 1128, 1860 a 1877, respecto de Brian Escobar, que es la oposición expresa de esta defensa. Es de recordar que el artículo 355 del Código Procesal establece que el ofrecimiento de prueba podrá manifestarse que se conforma con la lectura de las pericias de la instrucción y en caso de la conformidad de las partes, y siempre que el tribunal lo acepte, no se citarán esos peritos. Esta defensa en tiempo y forma, cuando se dio traslado al ofrecimiento de prueba fiscal, manifestó su expresa oposición a todo informe escrito de pericias obrantes en la instrucción, por lo cual, conforme al Código de Registro, en su artículo 355, correspondía que se citaraban esos peritos, y como la carga probatoria está en cabeza del Ministerio Público, era tarea de la Fiscalía convocarlos a juicio. El juez en la resolución de la prueba dejó pendiente el dictamen sobre incorporación por lectura a la oportunidad del juicio oral.
Esa oportunidad se dio en la última audiencia después de terminar la prueba testimonial del 4 de octubre del 2021. Ante la oposición ya manifestada por esta defensa y reiterada en esta audiencia, el juez no debió proceder a su incorporación por lectura. Sin embargo, rechazó esa postura en la audiencia del 15 de octubre del 2021 y esta defensa hizo la debida reserva de casación. Cuando el juez Ruiz, en su rechazo de la sentencia de nulidad no planteada, dice que la resolución en que se resolvió su incorporación a esta defensa no se había expresado respecto a su claridad y suficiencia de las pericias, como también el requerimiento de esta defensa de que debimos convocar a los peritos, se aparta de la ley, ya lo que determina el código es que las partes presten conformidad o no, y de no hacerlo, corresponde a la citación de los testigos, que es carga del Ministerio Fiscal. El juez rechazó dicha oposición. Y el juez se da. Por lo cual, se debe declarar nula la incorporación por lectura de los informes periciales sobre la lesión de Brian Escobar, y toda resolución basada en una prueba cuya incorporación es nula, y así entendemos que no es la incorporación de lectura de los informes periciales, acarrea la nulidad del posterior acto jurisdiccional, que es la sentencia. El juez Ríos también se portó para condenar, en un acto de manifestación de la arbitrariedad de la sentencia, a César Aracaki en constancias comprobadas en la causa. Conjuntamente con la interposición de este recurso, se presentó el video que ya he mencionado ante su señoría. En ese video, donde Aracaki está marcado con un círculo azul, y quienes hirieron al oficial Escobar estuvieron cerca de ese grupo al momento de sus lesiones con un círculo rojo. ¿Qué se observa en ese video? Que César Aracaki no solamente no es autor de la lesión que provocó la lesión grave en Brian Escobar en su cabeza, sino que en el momento en que Brian Escobar cae, está a más de 20 metros de distancia. También se observa que cuando Aracaki llega a la cercanía del grupo oficial, ya se estaban retirando Escobar del lugar. Por lo cual la afirmación en la sentencia del juez Ríos de que para que quede claro se encuentra acreditado que César Aracaki lesionó a Brian Fernando Escobar, mientras que éste se encontraba en el piso, para lo cual utilizó los palos que portaban a sus manos, tal como se ilustra en la vista fotográfica estampada. Esta agresión provocó a Escobar lesiones en sus extremidades, es falsa. La foto referida no es una prueba, es un congelamiento de un segundo en el video, de un segundo en que se acerca Aracaki, y ni siquiera se puede desprender de dicha fotografía que los objetos que portaba Aracaki llegaron a tocar a Escobar. Con fecha del 29 del 8, el oficial Barreto, compañero de Brian Escobar, al ser preguntado por el momento exacto de las lesiones de Escobar, dijo: el oficial Brian Escobar le vuela en el casco, de un piedrazo proveniente de los manifestantes, yo no llegué a ver de dónde venían tantas piedras, lo estoy tratando de arrastrar, mientras lo cubro con lo que queda en el escudo, mi compañero en el piso, sin escudo, sin casco. Se acerca un muchacho más alto que yo con anteojos, portando una bandera. El mismo palo utiliza como arpón tratando de herir a nuestro compañero. Claramente esta persona no es Aracaki. Y sigue. En el momento trato de cubrirlo con mi escudo para que no le provoque ninguna lesión. Después se acerca un muchacho de estatura más baja que yo, portando unas varillas de metal en cada mano, tratando de apuñalar a mi compañero. Y agrega Barreto: mi compañero tenía los protectores de piernas, que nos cubren los mismos, y el escudo con que trato de cubrirlo. Y por eso nos dice que no lograron herirlo, y agrega: y lo constaté yendo a visitar al día siguiente, como es compañero, le quise ver las piernas, y él no tenía ningún raspón en las piernas. Por lo tanto, en el instante en que se acerca César Aracaki, cualquiera que fuera su acción conforme al compañero de fuerza de Escobar, no le provocó lesiones. Los elementos que portaba en sus manos César Aracaki, conforme a la foto de Brandt a Fojas 1799, lejos de tratarse de dos varillas de penal, basta ver la fotografía y vemos dos cañitas deshilachadas huecas, que no son aptas para provocar ninguna lesión que atraviese los protectores policiales. Doctora, Sí. para ordenar el tiempo, estamos como excedidos en 5 minutos y a los efectos de respetar el tiempo también de las otras partes, yo entiendo que necesita unos minutos más, pero le pido que adecue la locución, ¿sí? Sí. Una cosita. Muchas gracias. Ya que tengo contigo.
Presidente, discúlpeme, pero ya que nos interrumpió, me decían los chicos de técnica que necesitaban chequear algo del sonido. ¿Podemos interrumpir un segundito para que vean eso? Nosotros la escuchamos, creo que todos en la sala acá lo escuchan perfectamente. Yo no sé si ustedes nos escuchan bien ahí. Ah, Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Estamos? Sí, la escuchamos. Lo único que le voy a pedir es que se acerque al micrófono la doctora Ferrero, porque cuando se aleja, por ahí, pero si se acerca la escuchamos perfecto. Bueno, Gracias. si hacemos un ejercicio mental y sacamos de la secuencia esos 23 segundos en que Aracaki se acerca al grupo donde estaba Brian Escobar, de los 56 segundos que adjuntamos, que es toda la participación acreditada de César Aracaki en esa jornada, vemos que es totalmente ajeno a cualquier lesión de Escobar. Si lo sacamos totalmente, las lesiones que sufrió Brian Escobar hubieran sido las mismas si directamente César Aracaki no hubiera ido a esa jornada. No existiendo prueba de que César Aracaki es un autor penalmente responsable del delito de lesión en agresión, sin sostén práctico, Aracaki fue condenado por la sola voluntad del juez Ríos. Por la genialidad de Aracaki sobre las lesiones de Escobar, correspondería su absolución. Incluso, para ser ecuánimo, correspondería su absolución por el principio de indubio pro reo. En la sentencia se omitió el tratamiento de las cuestiones sustanciales planteadas por esta defensa. Esta defensa planteó que debía aplicarse el artículo 34, inciso 4 del Código Penal, como causal de justificación de la conducta pasible de la aplicación del tipo penal del 237 y del 238 del presente caso. En una muestra palmaria de la falta de motivación y fundamento de la sentencia, el juez parece cansado de rebatir los argumentos de esta defensa y decide ignorarlos. Se ha establecido en nuestra jurisprudencia que las especies que omiten considerar y decidir cuestiones oportunamente propuestas por las partes y conducentes para la solución del litigio carecen de validez como actos jurisdiccionales y deben ser dejadas sin efectos. En este caso en particular, de haber hecho lugar al planteo de esta defensa, deberían haber absuelto a César Aracaki. Entonces es un punto, el tema de la justificación por el artículo 24, inciso 4, central en los argumentos de esta defensa. Por lo cual, consideramos que debe dejarse sin efecto la sentencia condenatoria final recaída en el proceso penal, ya que la misma adolece de errores de fundamentación que han provocado desigualdad entre las partes y la violación del derecho de defensa en juicio. Garantía esta que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada, ya se trata de procedimiento civil o criminal, por lo cual solicitamos que se sin defecto la presente sentencia. También planteamos en la presente sentencia es violatoria al principio de igualdad ante la ley. Es clara la arbitrariedad del juzgador si su mirada prejuiciosa y su incorporación de un colectivo de manifestantes que deben ser castigados, aunque si uno lee atención al fallo pareciera que los manifestantes son César Aracaki. Todos los manifestantes. En su consideración argumentativa dejó un desnudo que violenta el principio de igualdad ante la ley. Leemos en los argumentos del juez que dice, así como se condena a Aracaki y Ruiz, se condenó a todo aquel miembro policial que tuvo una conducta delictiva, lo que ha merecido la sanción o el reproche correspondiente por los hechos producidos el 18 de diciembre del 2018. Pero en realidad, solo se condenó a un funcionario policial, el policía Dante Barizone, en una condena por el mismo fiscal y por el mismo juez. En los años que se persiguió a Aracaki y a Daniel Ruiz, no se condenó a ningún otro oficial por los hechos de esa jornada, a pesar de, como dijo mi compañera, cometieron todo tipo de delitos. Incluso tiraron piedras cuerpo a cuerpo los manifestantes, provocando que más de 5 compañeros perdieran sus ojos. Antes de avanzar, merece que detengamos a recordar el hecho del cual hablamos. El policía Barizone, conduciendo la moto de la propia fuerza de seguridad, pasó por arriba de una persona que se retiraba de la movilización y había caído al piso fruto de ser rozado por otra motocicleta. La acción fue claramente dolosa y sin atenuantes algunos, las lesiones del manifestante fueron graves. El caso de Barizone se lo acusó y condenó por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de función como miembro de integrantes de fuerzas de seguridad, en una escala penal prevista de 6 meses a 10 años. Por esa acción,
Barizone fue condenado a 3 años sin pena efectiva de prisión. Ahora bien, en contraposición, el mismo fiscal y el juez en esta causa acusaron y condenaron a César Aracaki, a pesar que la escala penal es de 6 meses a 6 años, a 3 años y 4 meses. En la pena de Barizone se tuvo como atenuante su arrepentimiento. No le quedaba otra, estaba todo filmado. En la pena de Aracaki, el juez ni valoró la falta de antecedentes como un atenuante. Y consideró agravante el hecho de que su accionar vulneró también la integridad física de Brian Escobar. Como ya expresado, esa vulneración física a Brian Escobar no está acreditada. Este agravante, sin embargo, no valoró en la misma forma la sentencia de Barizone, a pesar que las lesiones graves que sí quedaron acreditadas a la víctima. También consideró como agravante en el caso de Aracaki el desprecio a la norma. No así en el caso de Barizone, quien en su rol de funcionario público tenía una carga mayor al respetar la ley. No hay duda alguna que Barizone conocía la peligrosidad de la motocicleta y que la acción desplegada constituía un delito y que asumió su impunidad por ser miembro de la policía. Queda claro el desprecio a la norma. Para Ríos, evidentemente es mayor cuando se refiere a un civil enfrente a una represión, que el hecho de que un policía utilice los elementos dados por el Estado para reprimir y lesionar gravemente a un civil. Es claro que esta arbitrariedad manifiesta en la evaluación de las conductas por el mismo juez, ante la misma jornada, según se trate de un policía o un civil, refleja una aplicación solapada al derecho penal de autor, que se hizo un manifestante, militante político y del Partido Obrero, consideró mayor desprecio a las normas que el efectuado por un policía, por lo cual el civil merece prisión efectiva. No así un policía, a pesar de pasarle por una moto oficial por arriba a un manifestante indefenso. No importa que los delitos que enfrentó Barizone tengan un máximo de 10 años, por la gravedad de los mismos, contra los 6 años de los que se acusó de Aracaki. Para el policía no merece prisión efectiva, pero un manifestante sí. Con el análisis de las 2 condenas, el mismo juez sobre las acciones de Dante Barizone y por otro lado César Aracaki y Daniel Ruiz, queda al desnudo la arbitrariedad ideológica del juez, que tiene 2 varas para juzgar, dependiendo de las características del acusado y no de sus acciones, que se puede resumir en libertad a los policías y cárcel a los manifestantes. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora. Estamos con el tiempo excedido, así que voy a darle la palabra a... No, perdón, presidente, no, sí. no terminamos. Nos falta un punto más, que es la intimidación pública. No, Mientras doctora, hablaba mi colega, lo achiqué lo más que pude, pero necesitamos doctora, expresarlo. si me escucha, Sí. le voy a pedir que sintetice lo más que pueda, porque en definitiva habíamos pactado entre las partes alrededor de 20 minutos, estamos excedidos, y lo cierto es que tenemos varias audiencias también y tenemos que escuchar a todos en la audiencia, así que le voy a pedir si lo podemos sintetizar. Usted ya hizo una remisión a los fundamentos que había presentado, así que apelando a su poder de síntesis la escuchamos. Vamos a hacer el esfuerzo mayor, pero nos interesa mucho que la gente que nos acompaña también pueda comprender a qué nos referimos. Bueno, ya hablamos sobre el contexto, no voy a abundar sobre eso, voy a reafirmar sí, que el hecho de que el gobierno nacional durante la campaña haya negado que se iba a meter en agenda legislativa la materia jubilatoria generó una conmoción y zozobra entre la población. Ya por eso, en la sesión prevista para el 14 de diciembre de 2017, no se logró reunir el quórum, y desde ahí, por la gran movilización que hubo en todo el país, para demostrar el descontexto, tuvieron que forzar a lo que decía anteriormente, a una serie de reuniones, incluso vinieron los gobernadores y demás, para tratar de llegar a obtener el quórum del 17. Ahora, también hubo una situación extraordinaria que tenía que ver con esto. Atento a la represión enorme del 14 de diciembre, donde la gendarmería hizo desmanes, hubo que cambiar una fuerza de seguridad, ¿no? Porque el antecedente era el mismo y la orden era la misma, reprimir a todo aquel que se manifieste. Esto quiero decir, ¿no? Lo destaco, lo de la gendarmería y el cambio de fuerza de seguridad, fue una confesión de parte del Estado de qué es lo que había ocurrido en aquellas jornadas. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo presente el 14 de diciembre, los que están acá atrás mío, seguro que sí, pero cuando se levantó la sesión, se escuchaban los aplausos que bajaban de los edificios. No solamente los que estábamos ahí en la plaza, sino en todos los lugares, porque realmente este robo a mano armada no estábamos dispuestos a santificarlo en un nuevo escalón a la miseria que nos estaba asumiendo el gobierno a la mayoría de los argentinos.
Fue en ese contexto que obviamente era necesario, justamente lo que decía antes, que la plaza más temprano que tarde fuera desalojada. ¿Por qué? Porque a partir de las 6 de la tarde iba a seguir llegando más gente. La gente que terminaba de trabajar tenía que bajar a la plaza porque era lo que se sentía y lo que se vibraba en el aire de la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Bueno, vamos a meternos un poquito más a la parte más técnica, así no me abuso de su generosidad. Yo les decía que la intimidación pública la ejerció el Estado y no Aracaki. Y el Estado lo hace con sus voces de alarma. Y ustedes me preguntan, ¿cómo voces de alarma el Estado? Sí, claro. La demonización mediática que hubo de las personas que movilizaban, los dichos de Carrió, por ejemplo. La implementación de vallados. Quienes trabajamos en la zona de Congreso no podíamos llegar a trabajar, no porque había una movilización, sino porque estaba absolutamente todo vallado y no se podía pasar. Las policías montados en motocicletas, esas motocicletas que después atropellaban a gente. Y obviamente más tarde las balas de goma, los gases lacrimógenos, la gente que perdió los ojos. El derecho a protesta, que fue ejercido por más de 300.000 personas que se hicieron presentes en las plazas, iba a seguir creciendo. Y eso es lo que había que evitar. Ahora, con esta condena del juez Ríos, lo que se pretende justamente es en el escarmiento, para Daniel, tanto para Daniel como para César, en realidad esta condena es una condena para todos y para que sirva de ejemplo, para que no sigan movilizándose. Entonces quiero destacar que no hubo coordinación alguna entre Aracaki y otros manifestantes, ni siquiera con Ruiz, a quien no conocía y lo conoció el día que tuvimos que sentarnos por primera vez frente al juez. Es mérito de una prefabricación de una hipótesis fabricada por el Estado y en particular en aquel momento de los representantes de la vindicta pública para poder sostener una imputación a un militante del Partido Obrero y en defensa de un poder ejecutivo al que no le temblaba el pulso, no le tiembla, diría yo, para defender los intereses y sancionar leyes contrarias al pueblo trabajador. Así sea sobre la base de las represiones y ahora la criminalización. Pero ¿por qué decimos que no puede imputársele a César el delito de intimidación pública? En primer lugar, lo dice la jurisprudencia, lo dice la doctrina, el delito se caracteriza por el propósito. Por ello es fundamental que exista dolo. Y para eso es necesario que esto ocurra en el momento, antes o después del hecho que supuestamente se le imputa. En este caso, obviamente, queda fuera la tipicidad de aquella persona que pudiera, una vez producida una situación, tomar esos hechos para cometer algún acto concreto que pueda ser encuadrado en otra figura penal, resistencia a la autoridad. O sea, planteo esta adrede porque es justamente una de las figuras que siempre se intentan, con las cuales se intenta criminalizar a quienes movilizan. Decía que esta figura dominada por el aspecto subjetivo es dominada por el aspecto subjetivo y por eso la aplicación del concurso ideal entre la intimidación pública y otros delitos no existe, no se puede tomar. Entonces es fundamental tener en cuenta y distinguir quién tiene la finalidad de generar un tumulto o provocar el desorden, y quién responde o no a un estímulo, a este estímulo en la situación creada. Obviamente acá Ríos no lo hizo. De todo lo que atravesamos en el juicio oral, ¿puede inferirse que Aracaki actuase en modo coordinado, planificado? Y una pregunta más, ¿de dónde se deduce que César hubiera tenido intención de impedir que el pueblo se manifestara? Esto realmente es un oxímoron que inventó Ríos, decir que alguien que fue a una movilización a oponerse a la sanción de una ley, quería impedir que el resto de sus compañeros y compañeras se movilicen por la misma causa. Es un absurdo que no reviste el mayor análisis ni sentido común, ni jurídico de ningún tipo. Asombra pensar, además, y máxime teniendo en cuenta la historia de este país, que nuestro pueblo, cuando los militantes políticos, cuando se movilizan con su organización, no lleven pancartas, banderas, consignas, bombos, redoblantes. Y es más ridículo pensar que esos son armas, o una señal de alarma. Esto no tiene nada que ver con una preparación de una forma previa para actuar de modo violento o causar desmanes. Entonces acá no hay intencionalidad alguna. Tomamos lo que dijo Núñez, no existe dolo, no se puede configurar el tipo penal. Insisto, fue el gobierno, fue el Estado quien provocó esa situación para evitar que el pueblo se manifieste. Nadie puede entender entonces sino por qué se vallaron cercados cuadras y cuadras para que nadie pueda llegar a la plaza de los dos congresos. Y mucho menos porque había un operativo policial descomunal de infantería, hidrantes, motos, etcétera, alrededor del Congreso y mucho más allá.
Les decía antes, a las 6 de la tarde iba a seguir llegando gente. De hecho, la historia cuenta que luego siguió llegando gente, que eran las 3 de la mañana y la gente seguía reclamando y repudiando no solo lo que había pasado a esa hora, sino también pidiendo la libertad de las personas que habían sido detenidas en el marco de esta cacería que habían llevado adelante los policías. Entonces, la verdad que es necesaria una creación intelectual muy importante y que escapa de todo marco de razonabilidad para inferir que arrojar una piedra o empuñar una bandera o una pancarta, algunos de los delitos que acá se tratan de enrostrar a nuestros defendidos. Una cosa más, que ya lo dijo Claudia, así que no voy a abundar, ni siquiera en la descripción del hecho se determinó el tiempo, modo, lugar de qué es lo que ellos hicieron. César Aracaki o Daniel o cualquier otra persona parece que hizo la misma acción durante una cantidad de horas indeterminadas y no se describe absolutamente nada. Doctora, le tengo que pedir, ahora sí. Que... Ya, una cosita más. Estoy muy cortito. Respecto del tipo penal, se busca que, hemos demostrado que no hubo personas que actuaran despavoridas, tumultuosas, desordenadamente, o algún grito de alarma o amenaza generado por César, sino por las fuerzas de seguridad. Había un grupo vestido de negro, lo dijo quien fue testigo en aquel momento, Alejandro Amor, defensor del pueblo, que estaba ahí merodeando en la zona y que incluso dirigentes de izquierda, algunos están sentados acá atrás mío, se acercaron para decir que intervenga para que esta gente no haga lío, vamos a ponerlo en esos términos. Y incluso ellos avisaron que las columnas organizadas iban a retroceder, que fue lo que pasó, y sin embargo la represión vino de todos modos. Por eso queremos destacar, más allá, también estoy reduciendo muchísimo, que lo que en realidad se hacía ese 17 de diciembre era ejercer el legítimo derecho de protesta, de expresión y de peticionar ante las autoridades. Voy a saltear una jurisprudencia para no... Una cosita más y ya prometo que termino. Doctora, necesito que cierre el alegato. Prometo que termino, pero si no... Bueno, la doctrina plantea que el bien jurídico que se intenta tutelar es el sosiego y la paz colectiva. Ahora yo les pregunto, ¿existía tranquilidad pública en 2017? No, había sido roto por el gobierno al decidir aprobar una ley totalmente impopular. Y habría que preguntar cuándo la rompió. Bueno, ya la había roto el 14 y la volvió a romper ahora, ¿no? Ahora, como decía Claudia respecto de Barizone anteriormente, parece que el juzgador solo interpreta la tranquilidad pública como la protagonizada por los organismos del Estado. Una cosita más es que nos plantea justamente el juez Acubo, que lo que intentaban los manifestantes era que el Congreso no sesione. Miren, el Congreso sesionó, la intimidación pública no acepta el tipo en grado de tentativa, la ley finalmente se sancionó, así que no hay ningún modo de pensar que haya habido una idoneidad también para generar la intimidación pública. Voy al petitorio, así no me reta más. Pero no quiero la reto, destacar, doctora. quiero destacar esto, que los sujetos pasivos de la intimidación serían los diputados. No sé, la ley se votó, así que no hubo intimidación pública. Hay mucho menos intimidación pública al resto de las personas que estábamos movilizadas ese día. Bueno, voy al petitorio, destacando esto, que no se probó, porque no existió durante las jornadas del 17 ningún tipo de delito que pudiese ser invocado en el modo que lo hizo Ríos, no hubieron personas intimidadas o amedrentadas por César, su acción entonces es atípica. Por esto le solicitamos al tribunal, en primer lugar, que acojan favorablemente los planteos intentados por esta defensa, en consecuencia se absuelva a César Javier Aracaki, subsidiariamente se reduzca la pena conforme a los argumentos vertidos en el recurso, se tengan presentes las reservas realizadas, y finalmente tengo que decir que la elección de los tipos penales utilizados no es caprichosa ni arbitraria. Constituye una elección reiterada en la criminalización de la protesta social. No pueden, señores jueces, consentir que se violen los derechos humanos más elementales de defensa, de debido proceso, de peticionar, de manifestar, que es lo que se está haciendo desde el 18 de diciembre de 2017 hasta hoy mismo, que estamos acá sentados 6 años después, diciendo que César y Daniel deben ser absueltos porque son inocentes. Gracias.
Gracias, doctora. La fijación del tiempo tiene por sentido que todas puedan razonablemente expresarse y desarrollar y ejercer el derecho de defensa, ¿no? Doctor Alderete, ¿verdad? Sí. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en honor a la brevedad, en primer lugar, doy por reproducidos los términos expuestos en el recurso de casación y en las breves notas presentadas por esta defensa. Y en esta audiencia, fundamentalmente, lo que queremos es hacer eje en los elementos centrales por los cuales nosotros consideramos que la sentencia recurrida es claramente arbitraria en relación a la imputación a nuestro defendido Daniel Ruiz, y que claramente los fundamentos son absolutamente aparentes porque no respaldan o no se ven respaldados por la prueba para llegar a las conclusiones a las que llega. El primer punto en el que, digamos, claramente el juez simplifica de una manera sorprendente la situación es el contexto en el que ubica los hechos. Ya la defensora o las defensoras que me presidieron en el uso de la palabra hicieron una extensa alusión al contexto, con lo cual no voy a meterme con ese punto, pero sí quiero llamar la atención sobre que en la sentencia el doctor Ríos básicamente lo que plantea es que tanto el 14 de diciembre de 2017 como el 18 habría habido una especie de conspiración de algún grupo coordinado que llevó a cabo acciones violentas con el fin de que no se sesione, simplificando al extremo una situación sumamente compleja que implicó, entre otras cosas, que la suspensión de la sesión el 14 de diciembre se haya dado por el brutal accionar de la Gendarmería Nacional, que además fue reproducido en los distintos medios de comunicación y que implicó que el 18 de diciembre se estableciera que la custodia del Congreso lo haga la policía de la ciudad. Pero, más allá del contexto, que puede tener que ver con una perspectiva particular del magistrado, lo cierto es que al momento de adentrarse en la situación concreta de la prueba, de la imputación, la verdad que el nivel de parcialidad y de análisis sesgado es sumamente sorprendente. Y el primer punto que debemos destacar es el planteo de la participación común que plantea el doctor Ríos respecto de nuestro defendido con el resto de los imputados en la presente causa. Porque la plataforma fáctica, o en la plataforma fáctica, se establece que Daniel Ruiz participó junto a Romero, Aracaki, Ponce, Estanciola y otras personas aún no identificadas en una sucesión de ataques perpetrados desde la Plaza de los Dos Congresos contra el personal de la policía de la ciudad que hacía la custodia del Congreso. Se estableció que ese ataque comenzó a las 12 horas y se desarrolló a lo largo de la tarde, y se establece que los ataques incluían armas de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, explosiones, tuercas, canicas, piedras. Hace una enumeración de conductas agresivas que, muchas de las cuales efectivamente en los videos se pueden ver, daños de entidad al patrimonio público, haber derribado paneles de contención. Ahora, cuando tiene que establecer cuál es la relación de Daniel Oscar Ruiz con todo eso, lo que se establece es que Daniel Ruiz efectuó 2 disparos de proyectiles que después se establece que son de un elemento pirotécnico hacia arriba, y que esa habría sido su participación. Pero insiste, y se insiste en la sentencia, que ese actor fue coordinado con todas las situaciones de agresión que ocurrieron en la Plaza de los Dos Congresos ese día. Ahora, el problema es que esta conclusión del juez no se respalda en ninguna prueba producida, ni en la instrucción, ni mucho menos en el debate oral y público llevado a cabo en esta causa. Es más, me parece que es importante destacar que en el incidente de excarcelación, cuando
esta sala resolvió la libertad de mi defendido, declarando la nulidad del rechazo del tribunal oral, uno de los argumentos para plantear la gravedad de la conducta de mi defendido era justamente que estaba coordinado y que había una participación común con los otros imputados en la presente causa. Y justamente en el voto de la doctora Figueroa se estableció que no había ninguna prueba concreta del nexo o vínculo de mi defendido con el resto de los imputados o con algún imputado prófugo. Y esto fue en el marco de un incidente de excarcelación, donde no era el eje esta cuestión. Ahora, luego de haberse llevado a cabo el debate oral y público, no hay ninguna prueba que acredite esto. No hay ninguna explicación en la sentencia sobre cuál es el vínculo con el resto de los imputados, sobre cómo se construyó esa voluntad común, teniendo en cuenta sobre todo que a esa movilización fueron diferentes organizaciones con diferentes posiciones políticas, y la sentencia no se hace cargo de explicar cuál era el vínculo de Daniel Ruiz con el resto de los imputados. No se probó que haya habido un acuerdo previo para generar algún tipo de disturbio entre mi defendido y el resto de los imputados, y debe tenerse en cuenta que se hizo una profusa investigación en redes. A mi defendido, cuando se le detiene, le secuestran los celulares, le secuestran dispositivos electrónicos que se peritaron. A mi defendido se le hicieron seguimientos con el Cuerpo de Inteligencia de la Policía Federal, se le intervinieron los teléfonos, y no se pudo establecer absolutamente nada en este sentido. Lo único que se pudo establecer es que mi defendido se organizó para manifestarse el 18 de diciembre como dirigente de un sindicato y miembro de una organización política. Tampoco la sentencia pudo probar que hubo un acuerdo tácito en el momento, que podría haber ocurrido. Pero los hechos que le imputan a Ruiz, además de que, como veremos, son atípicos, pero se desarrollan a las 14 horas. Y los hechos que se le imputan a Aracaki, Ponce y Estanciola, que no fueron juzgados porque fueron beneficiados con una probation, son a las 16 horas. Y sin embargo, el magistrado habla de una coordinación con una diferencia horaria de 2 horas, cuando no se los ve juntos en ningún momento, cuando no se ha aprobado un acuerdo previo, en una movilización donde había decenas o cientos de miles de personas y más de medio centenar de organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles, etc. Entonces, está claro por qué habla de una participación común, porque es la única forma de vincular a mi defendido con distintos hechos que después califica de determinada manera el tribunal. Ahora, esa participación común la tiene que poder probar de alguna manera. Nosotros, lo mismo que le estamos planteando a este tribunal, se lo planteamos al doctor Ríos, y en la sentencia no hubo ninguna respuesta a este tipo de críticas que le hacemos. Por ende, si no hay posibilidad de establecer un acuerdo común, un acuerdo previo o un acuerdo tácito en el momento, no hay posibilidad de achacarle una participación común a través de una división de roles o funciones en relación a los distintos hechos que ocurrieron ese día en la plaza, porque si no sería establecer una responsabilidad objetiva, y ahí sí claramente entramos o salimos del derecho penal de acto y entramos en el derecho penal de autor, o concretamente en criminalizarlo porque participó de ese acto de protesta. Por lo tanto, la única conducta que se puede analizar respecto de qué es lo que hizo o dejó de hacer Daniel Ruiz, y si esa conducta es típica o no es típica, es sobre la única prueba que hay sobre lo que hizo ese día, que es un video de unos segundos donde se lo ve efectuando o activando un elemento pirotécnico. Eso es lo único que se puede analizar sobre si eso es delito o no es delito, si su conducta es típica o no es típica. Y en ese punto es que, ahora le voy a hacer la palabra a la doctora Peloso antes de cerrar yo, es que queremos ver si efectivamente, o plantearle las críticas a ustedes, respecto de si ese hecho puede ser considerado como un atentado a la autoridad
y puede ser calificado como intimidación pública, como lo hizo el doctor Ríos. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Pelosi para que Adelante, continúe. doctora. Buenos días, señores jueces. Bueno, Doctor, le voy a pedir que apague el suyo, así no nos... ahí. Buenos días. Bueno, continuando con el análisis del doctor Alderete, en la sentencia se condena a Daniel Ruiz por atentado a la autoridad. Esto quiere decir que él tendría que haber empleado alguna intimidación o fuerza contra el personal policial para evitar la contención que intentaba hacer el personal policial al momento de la manifestación en la Plaza de los Dos Congresos. Bien, ahora, para sostener este punto, ¿en qué se funda el doctor Ríos? ¿En qué se funda la sentencia condenatoria? Como decía el doctor Alderete, se funda puntualmente en un video de unos escasos segundos donde se lo ve a Daniel Ruiz agacharse y utilizar un elemento pirotécnico disparando 2 proyectiles hacia arriba. Bien, sobre este video se ha incorporado un informe, un informe por lectura y que fue ampliado durante el debate del licenciado Proeger, especialista en criminalística. El licenciado Proeger concluye diferentes cuestiones sobre esto. En primer lugar, plantea que lo que utilizó Daniel Ruiz el momento fue un elemento pirotécnico atado a una rama. Más específicamente, un mortero de bomba, que sería una bomba de estruendo, de venta libre, que no tiene ningún tipo de restricción para mayores de 18 años. Realizando un análisis minucioso del video, determinó fehacientemente que Daniel Ruiz se encontraba a exactos 12 metros del personal policial, ¿sí? Que efectuó 2 disparos, que el primer disparo fue a 62 grados hacia arriba, el cual explotó a 29 metros de altura y 27 metros desde donde estaba él, que es exactamente por detrás de la línea policial. El segundo disparo lo efectuó a 62 grados de inclinación, también hacia arriba, explotando él mismo a 13 metros de altura y a 35 metros de donde se encontraba Daniel Ruiz, también explotando por detrás de la línea policial. La bomba de estruendo que explotó más bajo explotó a la altura del 4º piso del edificio de Solís y Hipólito Yrigoyen, ¿sí? De esto lo que se puede deducir son una serie de cuestiones. Por un lado, que Daniel Ruiz disparó hacia arriba, y eso está claro. Por otro lado, que los 2 disparos fueron totalmente inocuos, o sea que no lesionaron a nadie. Por otro lado, que no hubo ninguna intencionalidad de agredir al personal policial porque los disparos, como recién dije, fueron hacia arriba, ¿sí? Y por último, que en ese momento la policía estaba avanzando con la represión, con lo cual un disparo de 2 bombas de estruendo hacia arriba no pueden, en el medio de lo que es la manifestación, y si ustedes pueden ver en el momento que se ve el video, hay un montón de ruidos y un montón de otras bombas de estruendo que están sonando en alrededores. Esto no podría haber generado ningún tipo de intimidación o ningún tipo de condicionamiento al accionar policial. Bien, ahora, ¿qué dice sobre esta pericia el doctor Ríos? Bien, como no puede evitar esta prueba fundamental, lo que va a decir es que existen otros indicios para responsabilizar a Daniel Ruiz. Entre estos indicios va a tomar las declaraciones del personal policial de la ciudad que sostienen que fueron agredidos con pirotecnia o que observaron agresiones con pirotecnia hacia el personal policial, ¿sí? Bueno, ahora, al momento de analizar estas declaraciones, tenemos algunas cuestiones que remarcar. En primer lugar, ninguno de todos los que declara señala a Daniel Ruiz como actor de algunas de las agresiones que dicen haber recibido. Por otro lado, cuando nosotros vamos a corroborar estos dichos con la nómina del personal policial lesionado, obrantes en Fojas 99-100, 1985, 2040 y 2535, 2540, nos encontramos con un listado de aproximadamente unos 200 policías lesionados, los cuales en su mayoría recibieron contusiones, traumatismos, alguna herida punzante o fracturas. Ninguno de los de que declararon además se encuentra dentro de este listado. Por otro lado,
Hay unos pocos daños compatibles con quemaduras que podríamos deducir que estarían relacionados a pirotecnia, pero cuando vamos a analizar estos casos específicos nos encontramos con lo siguiente. Claudia Caballero recibió quemaduras por bomba molotov. Karina Nomé Bruno recibió quemaduras pero ella no se encontraba en la Plaza de los Dos Congresos, sino que estaba apostada en la 9 de julio. Javier Santillán, Elida Burns, Milagros Ruiz poseían quemaduras sin consignar motivo, pero no presentaban ningún daño auditivo, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué no es posible presentar quemaduras sin presentar un daño auditivo. De acuerdo al informe del licenciado Proeger, entre otras cosas, explicó la capacidad de daño de una bomba de estruendo, ¿sí? Explicó en primer lugar que un sonido que es de 150 Hz provoca un daño auditivo de manera asegurada. Una bomba de estruendo, al momento de explotar, eleva el sonido a 150, perdón, dije 120, es el sonido que el sonido que provoca el daño, y la bomba de estruendo es a 150 Hz, ¿sí? Por otro lado, un petardo que contiene entre 2 a 5 gramos de pólvora, al momento de explotar, si se explota la mano, puede destruir una falange, ¿sí? Una bomba de estruendo contiene 30 gramos de pólvora, es decir, que si se explotara cerca de una persona, el daño sería de demasiada importancia, ¿sí? Con esto lo que podemos decir es que las declaraciones de los policías no se condicen con la prueba obrante en la causa, ¿sí? Por otro lado, están las declaraciones de los integrantes de la Defensoría del Pueblo. Los integrantes de la Defensoría del Pueblo, la importancia que tienen es que, en primer lugar, tienen una posición neutral y en segundo lugar, tienen una vasta experiencia en observación de manifestaciones. De los 46 integrantes de la Defensoría del Pueblo que declararon durante el debate, 24 dicen haber escuchado pirotecnia o algo similar. Ahora bien, de ellos, ninguno dice haber visto agresiones contra el personal policial por parte de los manifestantes con elementos pirotécnicos. Y además aclaran que es habitual la utilización de pirotecnia en las manifestaciones, ¿sí? Bien, de todo esto lo que se puede concluir es que no se puede respaldar que haya existido una agresión policial con elementos pirotécnicos, y mucho menos que haya sido Daniel Ruiz quien efectuó esta agresión policial, ¿sí? Esto no se puede concluir por lo siguiente. Como bien dijimos, la única prueba donde se lo ubica a Daniel Ruiz realizando una conducta en toda la causa es un video de unos escasos segundos donde se lo ve efectuando 2 disparos hacia arriba. Por otro lado, en toda la causa no hay absolutamente ningún testigo que haya declarado, que haya dicho que vio a Daniel Ruiz efectuando alguna de todas las conductas que el doctor Ríos le achaca a lo largo de la sentencia. Esto, además, agregando que la manifestación del 17 de diciembre del 2018 fue una manifestación que estuvo extensamente filmada y que tiene filmaciones de las fuerzas de seguridad, de la Defensoría del Pueblo, de los teléfonos celulares privados. Entonces, la primera línea de contención donde estaba la policía, donde dicen haber sido agredidos, fue filmada desde todos los puntos posibles. Y sin embargo, lo único que obra en la causa es un video de tan solo segundos. En este punto, la única hipótesis posible a la conducta de Daniel Ruiz es que el único hecho que hizo fue el que efectivamente está filmado. Ninguno de todos los otros que el doctor Ríos sostiene que él hizo. En función de este punto, ¿sí?, la arbitrariedad de la sentencia resulta manifiesta, ¿sí? El tribunal no tenía elementos para condenar a Daniel Ruiz por atentado a la autoridad, y sin embargo lo hizo, transformando este acto en un hecho de criminalización de la protesta social. Porque lo único que nos queda pensar es que se lo condenó a Daniel Ruiz por haber participado de una manifestación contra la reforma previsional que él consideraba injusta, haciendo utilización de sus derechos constitucionales de libre expresión y manifestación ante las autoridades. Muchas gracias. Va a continuar el doctor Alderete. Gracias. Bueno, simplemente para cerrar, no quiero dejar de llamar la atención sobre la calificación legal que hace el doctor Ríos respecto de los hechos en general y los de Ruiz en particular como intimidación pública.
En las breves notas hicimos una remisión a distintos autores en relación a cómo entienden que se configura este tipo penal tan particular, fundamentalmente porque más allá de las perspectivas y las distintas visiones e incluso sutiles diferencias entre los autores, lo cierto es que hay requisitos centrales donde no hay ningún tipo de discusión y que sí deben darse para configurar esta figura, y que lo llamativo, y por eso queremos llamar la atención en este punto, es que acá ni remotamente están cumplidos. Doctor, sí. Solo tengo que hacer la misma advertencia que le hice a Recondo. Usted ya indicó igual que está cerrando el legato, pero tengo que hacer de todos modos. Perfecto, lo cierro en relación a dos cuestiones puntuales en relación a la figura, y con eso termino. En primer lugar, por lo que ya explicó la doctora, la acción de nuestro defendido no ha sido una acción idónea para generar un temor público que pueda llevar las consecuencias que establece esta figura. Pero fundamentalmente, la figura exige que el accionar esté dirigido a personas indeterminadas, lo cual en este caso indiscutiblemente no ha sido así, aun cuando se compartiera la tesis de que su accionar estuvo dirigido justamente al personal de la policía de la ciudad. En definitiva, y por lo que venimos expresando y por lo que ha surgido, lo que surge de los planteos efectuados por escritos, no hay duda de que los fundamentos, tanto desde el punto de vista fáctico como desde el punto de vista de la aplicación del tipo penal, han sido arbitrarios e infundados. Y es en función de esto que esta defensa viene a solicitar se decrete la nulidad de la sentencia impugnada y se dicte una nueva sentencia decretando la absolución de nuestro defendido Daniel Oscar Ruiz en función de los argumentos que aquí vertimos, y por último mantenemos el planteo del caso federal oportunamente efectuado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos y escuchamos a los amigos Curiae. Reiniciamos. Queda la palabra de las personas que se han presentado como amigos Curiae. Les voy a pedir por lo prolongado que se ha hecho la audiencia, que sean lo más breve posibles y que no superen el tiempo que hemos acordado. Empezamos por la doctora Katz. Si me escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escucho bien. Acérquese al micrófono. Le voy a hacer esa recomendación, pero la escucho bien. Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, la escuchamos. Está en uso de la palabra. No le entendí lo que dijo. No, que está en uso de la palabra, que la escuchamos, doctora. Okay. Gracias. Bueno, nosotros respecto de... primero venimos a ratificar la presentación que realizamos, pero a su vez, para hacer honor a la brevedad, como ha pedido el tribunal, para nosotros la sentencia condenatoria, y obviamente que está cuestionada por la defensa, por las defensas, ¿no? Digamos, es una resolución básicamente que nos consideramos que es aleccionadora. En ese sentido, en el sentido de la criminalización de la protesta social y vulneratoria del derecho a la libertad de expresión y libre manifestación, derechos consagrados constitucionalmente y convencionalmente. Asimismo, dicha sentencia consideramos, digamos, desde nuestra organización, que es violatoria del derecho a la igualdad, que está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el 75, 16, 22, particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 y 24. Dado para este caso, particularmente, en lo que tiene que ver en función a lo referido por la defensa del señor Aracaki, en particular en lo que hace a la situación del funcionario público que fue condenado, ¿no? Que fue condenado en suspenso.
y que justamente esa condena en suspenso no ha considerado este agravante como funcionario público y por lo tanto que su accionar incurre o implica violencia institucional en un incumplimiento de los deberes de funcionario público, concretamente en lo que hace a el ejercicio del funcionario como policía y en materia de las obligaciones de derechos humanos en ese ejercicio de sus funciones. Y a diferencia de los imputados, ¿no? Que son, digamos, el señor Arakakis, que fue condenado a 3 años de cumplimiento efectivo, y el señor Ruiz, que fue condenado a 3 años y 4 meses también de cumplimiento efectivo. Y justamente haciendo alusión a esto que también decía la defensa del señor Arakakis, con esta conceptualización del colectivo manifestantes. Por lo que esto es una palpable diferencia, ¿no? Y a nuestro, digamos, y esto muestra la intencionalidad de parte del juez sentenciante, ¿no? El juez de primera instancia, el juez de tribunal oral, limitar el derecho a la protesta social, que es justamente un derecho fundamental del Estado de Derecho democrático. Así que en ese sentido le solicitamos que considere tanto estas consideraciones como las efectuadas o las vertidas en la presentación que hicimos oportunamente. Muchas gracias. Sí, lo vamos a hacer. Gracias, doctora Katz. Escuchamos entonces, en último término, a el doctor... Lachener. ¿Lo dije bien? Bueno, gracias, doctor. Está en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces, señora jueza. Vamos a ser bien breves. Básicamente, también nos vamos a remitir a lo que presentamos por escrito en nuestro amicus, sobre todo en la exégesis que hicimos respecto al tipo penal de la intimidación pública, del 211 del Código Penal, sobre el que también se han expedido las defensas. No vamos a perder el tiempo en eso, nos remitimos. También de la misma forma nos vamos a remitir a los efectos de que la exposición se haga dinámica a todas las referencias de citas, de organismos y de jurisprudencia, de organismos internacionales, también a lo que fue establecido por escrito en nuestro amicus. Básicamente nosotros queremos hacer hincapié en lo que creemos que es el interés que tiene esta causa que excede a las partes, más allá de las cuestiones puntuales sobre las que se han referido las defensas, y que básicamente es la utilización de la figura de la intimidación pública para limitar o restringir el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Queremos remarcar básicamente que la ley penal no puede otorgar una discreción ilimitada al juzgador a la hora de restringir estos derechos fundamentales amparados tanto por nuestra Constitución como por la Convención Americana y otros tantos instrumentos internacionales y tratados de derechos humanos. Son derechos que además se encuentran fuertemente protegidos. Me refiero a la protesta social y la libertad de expresión, no solamente en su carácter individual, sino también en su carácter colectivo, porque resultan ser pilares de toda sociedad democrática. Esto lo afirma particularmente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo modo, entendemos que la aplicación arbitraria de tipos penales inhibe el derecho a la protesta, tiene un efecto disuasivo, sobre todo en aquellos sectores que son críticos a la gestión de gobierno, sea cual fuera el color de esa gestión, y sobre todo en aras de discutir las políticas públicas que los afectan puntualmente. Esto a su vez también hay referencias expresas por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, en particular en el informe anual del año 2002, que llama la atención sobre estos efectos disuasivos. En este caso puntual, entendemos que
se utilizó una figura penal inadecuada, me refiero a la intimidación pública, para condenar a 2 manifestantes. Entendemos que por eso mismo también se violó el principio de legalidad. Básicamente se afirmó que es una figura penal que está dirigida a resguardar el bien jurídico del orden público. Resguarda contra esa afectación. Entendemos entonces que, y esto lo ha dicho expresamente también la Comisión Interamericana en su informe sobre protesta y derechos humanos en el año 2019, que la noción de orden público no puede ser invocada para suprimir o desnaturalizar derechos garantizados por la Convención Americana. Entendemos que la sentencia, en este caso, se utilizó de esta forma prohibida en referencia a lo que dice la Comisión Interamericana. Pero además también tenemos que remarcar que la figura que se utilizó es una figura extremadamente vaga e imprecisa. Y en esto hay que tener también en cuenta que el principio de legalidad es uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática, que corresponde al juez penal aplicar la ley de forma rigurosa al momento de hacer la adecuación de la conducta al tipo penal, y que esto lo sostuvo la Corte Interamericana en los casos Mohamed, Canese, Fermín Ramírez, entre otros. Y en este sentido, volviendo a la vaguedad y la imprecisión de esta figura penal que se utilizó para condenar a 2 manifestantes, entendemos que no cumple con el deber de utilizar los términos estrictos y unívocos que acoten, en todo caso, las conductas punibles. Que la ambigüedad, y esto lo sostuvo la Corte Interamericana en el caso Castillo Petrucci, la ambigüedad abre camino a la arbitrariedad de la autoridad. Y en este sentido queremos remarcar entonces que el artículo 211, que es un tipo penal además que cubre peligros abstractos, pero elementos como el desorden o el tumulto tienen que advertir particularmente al juzgador a la hora de su aplicación. Más aún en casos como el presente de protesta social. Es decir, si en la generalidad de los casos ya tienen que encender alarmas, entendemos que en los casos de protesta social, bueno, ahí el juez tiene que ser mucho más riguroso, sobre todo porque permite a los actores que ejercen la selectividad de la criminalización secundaria una utilización ideológica, básicamente para perseguir justamente disidentes y para habilitar una respuesta punitiva a los conflictos sociales. En este caso concreto, y ya vamos a ir terminando, entendemos que la utilización en el caso que nos trae ante esta audiencia, que la utilización de la figura de la intimidación pública afectó los principios de legalidad, de última ratio, y también afectó el derecho de defensa de los imputados. El principio de legalidad, simplemente me voy a remitir a lo escrito en nuestro amicus, básicamente porque uno demanda que la exégesis que realiza el juez penal limite la vaguedad e imprecisión del tipo penal. Pero también entendemos que afectó el principio de última ratio del derecho penal, porque entendemos que no puede ser utilizado para dirimir conflictos sociales que además se encuentran claramente amparados por las convenciones. Y finalmente, entendemos que se afectó el derecho de defensa, entendemos que la aplicación de este tipo penal estuvo dirigido a suplir las falencias probatorias de la acusación, que los imputados en esta causa solo fueron básicamente porque están reconocidos además por sistemas de videovigilancia y bases de datos en cabeza de las fuerzas de seguridad, pero como bien han establecido las defensas, no se pudo comprobar y ligar sus conductas a la afectación a bienes jurídicos concretos, y menos aún al bien jurídico abstracto, que es básicamente a lo que apunta la figura de la intimidación pública, porque como bien se dijo acá, no solamente no generó pánico, que es lo que entendemos que requiere la intimidación pública, no generó pánico en los manifestantes,
más bien todo lo contrario, como bien han explicado acá, es una manifestación que se mantuvo a lo largo del tiempo, mucho después de lo que han hecho quienes aquí están imputados. De la misma forma, tampoco generó pánico en los legisladores, la ley finalmente se sancionó, y por supuesto sería un contrasentido que esto genere un pánico en las fuerzas policiales, que están entrenadas justamente para la represión. Entonces, y ya para cerrar, entendemos que estamos ante un caso típico de la utilización del derecho penal como disuasivo de la protesta social, y en este sentido entendemos que, nos encontramos ante un fallo trascendente, el de primera instancia, y entendemos que el fallo de la casación también va a ser trascendente, porque se encuentra en juego el derecho a la protesta de la libertad de expresión y la utilización del derecho penal para disuadir las manifestaciones. Por lo expuesto, entonces, solicitamos a la casación, a esta excelentísima Cámara, que tenga en cuenta los argumentos vertidos en nuestro amicus. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con esto finalizamos las alocuciones que estaban previstas. Le agradecemos a todas las partes el uso de la palabra. Pasamos a deliberar y el tribunal dictará sentencia en el término legalmente previsto. Gracias y que tengan buena jornada. Gracias a los que están conectados, a todas y todas, y los saludamos. Estamos por finalizar la audiencia.